Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por acompañarnos en este tercer encuentro del ciclo de charlas que venimos organizando desde la Dirección de Cuidados Integrales y Políticas Comunitarias del Ministerio de Desarrollo. Y bueno, hoy nos encontramos para pensar, poder debatir, intercambiar y sobre todo visibilizar el cuidado de las infancias en la Argentina. Antes de presentar el panel de lujo que tenemos hoy, quería compartirles algunos ejes, algunos aportes quizás que nos parecen importantes desde la coordinación y el equipo de infancias. En principio me interesa poder traer una idea que plantea Eleonor Faur, que es una compañera que estuvo participando de este ciclo de charlas, que tiene que ver con poder pensar el cuidado de las infancias desde una perspectiva de accesos a derechos en simultáneo para las mujeres y también para las niñas. En ese sentido, me parece importante plantear que debemos trabajar fuertemente para que la garantía de derechos hacia las infancias no implique la precarización y la desvalorización o vulneración de los derechos de las trabajadoras del cuidado, ¿no? Entonces esa idea, en primer lugar, entender que muchas veces los derechos de las mujeres y de las niñas a ser cuidados, ambos sujetos tienen derecho a ser cuidados, por lo tanto, es un desafío poder empezar a pensar política pública que garantice acceso a derechos para los dos. Y en ese sentido, creo que debemos partir de la realidad en la que se encuentra el sector de trabajadoras del cuidado, que es múltiple, ¿no? Quizás podemos pensar que hay compañeras que realizan su tarea actualmente en espacios institucionalizados, por ejemplo, del Plan Nacional de Primera Infancia que ofrece la CENAF con los CDIs, los EPIs. También podemos pensar en trabajadoras que realizan su tarea en jardines comunitarios, también en trabajadoras que son de la economía popular, que realizan su tarea en espacios de educación popular y comunitaria, en centros de hora libre, en merenderos, en comedores, en bibliotecas populares, en escuelitas populares, y también tenemos el universo de trabajadoras que realizan tareas de cuidados en casas particulares, ¿verdad? Pero bueno, un poco para empezar a pensar este concepto del que venimos charlando en este ciclo de charlas, que es la corresponsabilidad del cuidado, ¿no? Esto de poder plantear la distribución hacia adentro de las familias, pero sobre todo hacia adentro de la sociedad también, ¿no? Como pensamos, digamos, el cuidado como una función social en la que pueda el Estado ser parte, las organizaciones sociales y comunitarias también, el mercado, y por supuesto la familia. Y en ese sentido, me parece importante poder destacar que Argentina es un país que tiene a lo largo y ancho del país un montón de experiencias en cuidados de las infancias, que quizás otros países han empezado a pensar un sistema integral de cuidados y quizás debieron arrancar de cero, y creo que en Argentina no hay que inventar nada nuevo. Creo que hay muchísima experiencia, sobre todo desde las organizaciones sociales y comunitarias, que cuidan, educan y alimentan, y que creo que es una tarea del Estado empezar a ser parte de estas organizaciones, empezar a tener un diálogo, hacerlas partícipes y poder juntos, juntas, pensar un paraguas de acceso, de protección, de acceso a derechos que pueda jerarquizar y valorizar las tareas que realizan estas compañeras. Así que, como síntesis, creo que debemos pensar una política del cuidado para las infancias que adopte una perspectiva de género desde las trabajadoras del cuidado y las niñeces, incluyendo el aporte de las organizaciones comunitarias, y agregar que es importante también una articulación interdisciplinaria y interministerial. Así que no me voy a explayar más porque tenemos un panel de lujo que va a poder profundizar, traer ideas nuevas, charlar, debatir. Nos encontramos con un panel con compañeros, compañeras que vienen con una trayectoria y experiencia en cuidados para la infancia, tanto desde el Estado como desde el territorio, desde la experiencia territorial. Nos acompañan hoy Claudia Bernaza, diputada nacional, referente de las organizaciones de los chicos del pueblo,
Natalia Peluso, directora de Experiencias Educativas, Comunitarias y Cooperativas del Ministerio de Educación de la Nación. Marta Perego, integrante de la Red Infancias Libres y educadora popular. Y Gabriel Lerner, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. Simplemente quiero recordarle a los participantes y las participantes que pueden ir dejando las preguntas en el chat, que luego al final de la exposición vamos a dar lugar para poder responder. Así que bueno, en primer lugar quisiera darle la palabra a la compañera Claudia Bernaza, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Empiezo yo, me tomaste de sorpresa. Perdón. Bueno, hola Carolina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, estar con Natalia, con Gabriel, con Jorgelina, bueno, es un placer estar con todos ustedes. ¿Cuánto tiempo tenemos, Florencia? Alrededor de 10, 12 minutos, Claudia. Bien, bárbaro. En primer lugar, lo que quiero comentar respecto del cuidado es un agradecimiento muy particular y una valoración muy especial a las luchas feministas, que fueron las que pusieron en agenda el tema del cuidado. Y además lo pusieron en agenda no solo como un tema a tener en cuenta, no solo como un tema desde el punto de vista de los cálculos económicos, sino como un tema legislativo y de programas públicos. Y eso fue lucha. No estaba en el horizonte ni en la agenda de nadie. Por supuesto que esta situación de pandemia aceleró los tiempos, ayudó a que una mayor cantidad de personas tomaran conciencia de lo enorme, del gran lugar que ocupan en nuestras actividades humanas los cuidados, pero hay que decirlo, quienes pusieron el tema muy tempranamente en agenda fueron las luchas feministas. Así que eso es lo primero que quiero comentar. Y a partir de eso, a partir de ellas, empieza a haber modificaciones en las leyes. La ley del teletrabajo que votamos el otro día los diputados y diputadas prevé que el cuidado es previo o no puede nunca ser sancionado frente a alguien que está haciendo teletrabajo en su casa y que tiene que dejar ese trabajo para atender cuidados de personas de su entorno familiar. Así que ya no es solo una ley o el anuncio de una ley o de un programa, ya es un enfoque transversal de nuestras leyes, es una forma de mirar y de ver el mundo y de ver la organización social. Así que gracias por eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, avanzamos sobre este tema, vamos generando mayores reflexiones y profundizamos el concepto, y en el caso de las organizaciones comunitarias nos toca hacer dos aportes. Las organizaciones comunitarias que venimos desde los primeros días de la recuperación de la democracia tenemos dos características. Una, que venimos trayendo desde el fondo de los tiempos el cuidado comunitario. El cuidado comunitario nunca dejó los barrios. Ha sido una práctica intuitiva, propia de las culturas de los migrantes de las provincias argentinas y de toda Latinoamérica, que luego en algunos casos se fue institucionalizando en jardines comunitarios, en casas del niño, en distintos formatos, pero que en definitiva esos formatos no hicieron más que darle un nombre y un formato específico a algo que es propio de nuestros barrios, que es concebir al cuidado como una función comunitaria. Y lo quiero resaltar porque quizás sea más fácil para el público en general comprender el cuidado en casas particulares. Y nosotros nos rebelamos ante la idea de que se reduzca el cuidado o el concepto de cuidado solo a ese ámbito. Así que nos toca a nosotros aportar y reclamar por las leyes y los programas que deben acompañar todas las estrategias de cuidado comunitario, que además nos parece preferente. Esto lo quiero aclarar también, nos parece preferible. Y además lo segundo que quiero aportar es que en estas organizaciones se da una paridad de género diferente que en el cuidado de casas particulares, porque el cuidado de casas particulares tuvo y sigue teniendo un corte de clase. En ese corte de clase, las mujeres pobres han ido a cumplir el rol histórico de las mujeres en casas de clases medias y clases altas donde las mujeres pudieron emanciparse. Entonces vinieron a hacer una suerte de reemplazo en el ámbito doméstico.
En cambio, en los cuidados comunitarios, ustedes van a ver una presencia de varones mucho más potente, mucho más par, y esto me parece que es muy interesante porque a la hora de diseñar nuestras leyes, creo que debemos hacerlas para los trabajadores y trabajadoras del cuidado. Siempre pensar en trabajadores y trabajadoras del cuidado, porque si feminizamos ese trabajo cuando lo definimos en nuestros programas y en nuestras leyes, sin querer estamos cayendo en alguna secuela del patriarcado, digamos, nos queda algún resabio patriarcal si nosotros en nuestras propias leyes, que son leyes transformadoras y que deben generar cultura, si nuestras propias leyes feminizan este trabajo o el rol del cuidado. Dichas estas dos características del cuidado comunitario, les cuento que en mi caso estoy promoviendo 3 leyes, lo que llamamos la Agenda Niñez y Comunidad, una agenda que prevé, un proyecto de ley que prevé que las respuestas comunitarias sean las fortalecidas, las más reconocidas y las que se prefieran y se elijan por sobre cualquier otra en el caso de reparación, restitución o ejercicio de derechos por parte de niños, niñas y adolescentes. Un segundo proyecto de ley estoy proponiendo que para la creación de un Instituto Nacional de las Organizaciones Comunitarias, que les facilite los trámites, que les agilice las presentaciones, que sea un único registro, que ponga un conjunto, equipos de contadores y abogados y abogadas y contadoras a ayudar a nuestros referentes sociales a llenar la cantidad de papeles que hay que llenar para registrarse, para matricularse, para estar inscriptas, en fin, un instituto que en definitiva reconozca que la organización comunitaria es central, está en el centro de la agenda del Estado porque la organización comunitaria es su gran aliada. Y el tercer proyecto de ley que estoy proponiendo, muy en línea con la ley Ramona que está proponiendo el diputado Leo Grosso, y muy en línea con muchas propuestas en la misma materia, tiene que ver con un régimen de promoción y regularización laboral de trabajadores y trabajadoras comunitarias. Si algo hizo esta pandemia fue hacer visible aquello que existía pero estaba invisible. Y si hay algo que ya existía antes de la pandemia y no era reconocido, era el trabajo comunitario. Y no me estoy refiriendo a los voluntarios, a las voluntarias que pueblan nuestras organizaciones y que hacen un trabajo muy interesante, pero en sus tiempos libres, en tiempos que le dedican a la militancia. Me estoy refiriendo a personas que tienen horarios, que cumplen tareas, que sin esa tarea la organización no podría sostenerse. Esas personas son trabajadores y trabajadoras. Por eso nos gusta decir que lo que hacemos en las organizaciones comunitarias, tanto en las de niñez y adolescencia como en tantas otras, es amor, pero también es trabajo. Para salir de los enfoques filantrópicos conservadores que todavía subsisten en algunas miradas, incluso nuestras, incluso nuestras. Así que estas 3 propuestas van muy en línea con todo este enfoque de los cuidados, en nuestro caso particularmente con el tema del cuidado comunitario, particularmente pensando en los trabajadores y trabajadoras que tienen este oficio del abrazo, este oficio de la ternura, un oficio sin nombre, va a decir Graciela Frigerio en alguno de sus escritos, ese oficio que no es un oficio de la educación formal, que no es asimilable a la educación formal, porque lo que hacen nuestras organizaciones no es competir con la escuela. Somos la posibilidad de la escuela. Somos las que, potenciando y construyendo sujetos que se pueden parar sobre sus pies, construimos sujetos que logran mejores resultados a la hora de transitar la escolaridad. Así que estas organizaciones ejercen un oficio sin nombre, un oficio de abrazo, de abrigo, de ternura, que por supuesto que es amor, pero también es trabajo, lo quiero resaltar, y esta agenda la llevamos adelante y la empujamos un conjunto de organizaciones que nos nucleamos como organizaciones de los chicos del pueblo, que ya hemos estado, incluso con Carolina, con Natalia, con Gabriel, charlando sobre nuestras propuestas, pero que no es una agenda solo de estas organizaciones, sino de muchas otras, porque la agenda del cuidado comunitario es una agenda que viene de mucho tiempo atrás. Por eso insisto, y con esto cierro,
que tenemos que agradecerle muchísimo a las luchas feministas, porque ellas tuvieron la inteligencia estratégica, tuvieron la suficiente inteligencia y acumularon suficiente poder popular para hacerlo muy visible en las calles y en los medios, en las redes y en los medios. Pero eso fue pura inteligencia y pura militancia. No fue que los medios les abrieron las puertas así como así. Así que muchas gracias por eso. Y como dice Norberto Galazo, además de tener razón, hay que tener poder. Así que vamos por más poder popular para los cuidados comunitarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por el gran aporte. Gracias por estar acá. Le paso la palabra ahora a la compañera Natalia Peluso. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, a todos. Qué difícil hablar, primero porque siento que repito siempre lo mismo, así que estuve muy concentrada en pensar cosas nuevas y un poco en retomar la discusión que haga equilibrio entre cuál puede ser el rol del Estado en el acompañamiento y el fortalecimiento de las experiencias comunitarias y cuál el rol de las organizaciones en este posicionamiento que encaramos muchas veces con el Estado, otras veces sin el apoyo del Estado, y que es nuestro compromiso, digamos, como funcionarias, como funcionarios de esta gestión, subir los pisos de dignidad, como le gusta decir a mi organización, para que no tengamos que empezar siempre las discusiones de vuelta, ¿no? Cada vez que cambie un gobierno parecería que las organizaciones comunitarias tenemos que volver a empezar a explicar lo que hacemos, lo que somos, el compromiso. Entonces, creo que si algo tiene este gobierno y esta gestión del Estado es la posibilidad, y la cuarentena en ese sentido creo que pone la centralidad en el cuidado comunitario, de llevar esta agenda y convertirla en una agenda legislativa, de la gestión pública. Pero en ese sentido pensaba, bueno, ¿qué puede hacer el Estado para visibilizar a las experiencias comunitarias, no en un sentido de que las coopte, digamos, y que las institucionalice y que las vuelva parte de ese Estado, pero sí que las fortalezca y que les dé herramientas para continuar un trabajo que ya se hace en los territorios, que se hace muchas veces sin el abrazo y la mirada del Estado, pero que necesita ser legitimado fundamentalmente en el trabajo con infancias y adolescencias, porque el trabajo con infancias y adolescencias no es un trabajo para cualquiera. Y acá por ahí la voy a poner un poco picante, pues si no nos vamos a aburrir. No todo lo que hacemos desde las organizaciones comunitarias con los niños, las niñas y los adolescentes a veces está bien. A veces tenemos un montón de acciones que vamos desarrollando en la práctica, en ese instinto que tenemos como militantes y muy comprometidos, digamos, con la agenda comunitaria, y a veces la pifiamos, ¿no? Y todo lo que hacemos con los niños y las niñas requiere de unos saberes que, si son acompañados por el Estado, se pueden potenciar y nos pueden dar herramientas para que las intervenciones que hagamos en el territorio sean mejores. Voy a contar una experiencia que nos pasó a nosotras. Todas saben, yo vengo de una experiencia comunitaria que es Hora Libre en Ituzaingó, y a los 2 años de haber abierto uno de los centros comunitarios, un niño se bajó los pantalones, ¿no? Se bajó los pantalones y se quedó ahí desnudo. En los centros comunitarios trabajan un montón de cuidadoras, de educadoras populares formadas en nuestra organización, digamos, que hemos hecho un proceso de aprendizaje profundo y realmente no supimos qué hacer cuando un niño de 10 se bajó los pantalones frente a niños de 6, 5, niños y niñas, ¿no? Y esa situación nos llevó a pensar un montón de cuestiones que tienen que ver con que a veces, como organizaciones comunitarias, peleamos tanto para que se reconozcan nuestros saberes, que no terminamos de ver que a veces esos saberes no son suficientes para que los sistemas de protección integral de los derechos de las niñas y de los niños sean puestos en valor como corresponde. Porque una intervención mal hecha desde lo comunitario, no por mala voluntad, ¿no? A veces puede marcar a los pibes y a las pibas de maneras que nosotros no imaginamos. A las pibas, a los pibes, al centro comunitario, a esa familia, ¿no?
que una situación totalmente común terminó siendo una situación de desborde en un lugar comunitario. Entonces, en ese sentido, me parece que pensar la construcción de esos sujetos y sujetas de las organizaciones comunitarias que se vinculan con los niños y las niñas y con los adolescentes requiere de verdad una articulación de igual a igual entre el Estado y las organizaciones comunitarias, para que el Estado pueda abordar todo lo que falta para que esas instituciones sean las mejores instituciones posibles en los barrios, porque esto sí me parece que es algo de lo que no nos podemos mover, y es que nosotros queremos para nuestros pibes y pibas lo mejor, lo mismo que para otros. No nos queremos acostumbrar ni a un lugarcito de segunda, ni a un merendero pintado, o sea, queremos lo mejor, y la única forma de llegar a eso es hacerlo con el acompañamiento del Estado. Y así como le demandamos eso al Estado, también sabemos que a veces nosotros solos no podemos resolver todos los problemas del territorio, que necesitamos que el Estado nos legitime esas redes de acompañamiento comunitario que hacen que las infancias vivan mejor, que nos legitimen el posicionamiento y la presencia territorial con la escuela, con la salita, con el servicio local, ¿no? Muchas veces somos invisibles frente a un montón de organismos del Estado que están en el mismo barrio que nosotros y nosotras, y que no nos ven porque no tenemos esa legitimidad de decir, bueno, lo que ahí hacen está bien, lo que ahí hacen es cuidar a las infancias de manera comunitaria, con responsabilidad, con compromiso. Entonces, creo que ahí está un poco el equilibrio que las organizaciones comunitarias y el Estado tenemos que hacer para pensar las mejores políticas públicas destinadas a las infancias y a las adolescencias, que no coopten a las organizaciones por parte del Estado, porque nosotros sabemos que a veces nos gobiernan los buenos y a veces nos gobiernan los malos, ¿no? Pero que además pongan la discusión de cara a la sociedad de que para los niños y las niñas de los barrios populares, que es donde en general las organizaciones comunitarias llevamos adelante nuestras experiencias, necesitamos lo mismo que para los pibes y las pibas de cualquier otro barrio de la Argentina. Y esa discusión yo creo que tiene consenso social, que a veces, por supuesto, hay posturas más duras, pero todos imaginamos para los niños y las niñas el mejor presente posible, porque ese presente después se traduce en un futuro mejor para nuestro país, para nuestra sociedad. Entonces creo que es imprescindible que desde el Estado, pero también desde las organizaciones, pongamos en agenda cuál es el presente que nos imaginamos para los niños y las niñas, cómo ese presente se construye con ambas partes, poniendo lo mismo, ¿no? Poniendo voluntad para trabajar juntos, poniendo legitimidad, fortaleciendo desde lo presupuestario, pero también abriendo la discusión hacia otros sectores de la sociedad que hoy no nos ven, pero que sí creen que los pibes y las pibas merecen un presente mejor. Entonces, creo que para cerrar, me parece que la clave es cómo construimos una agenda de políticas públicas que retome las demandas históricas de las organizaciones comunitarias, pero que también vaya por más, ¿no? Porque todos sabemos que siempre tenemos que ir corriendo la vara para que el horizonte o esa igualdad radical de los hombres y las mujeres, que todos pensamos como fundamento principal de nuestro accionar, se convierta en una realidad con justicia social para todos y todas las pibas. Así que me parece que por ahí vengo pensando y lo quería compartir. Bueno, muchas gracias, Nati, por tus aportes. Bueno, estamos con un problema con la oradora que sigue, que es Marta Perego, un problema de conectividad, que es lo que le sucede a varias compañeras hoy en día, así que ella va a intentar volver a conectarse, pero mientras tanto le vamos a dar la palabra entonces a Gabriel Lerner. Buenas tardes a todos, a todas, gracias por la invitación, Caro en particular y compañeras, y bueno, un lujo el grupo de compañeras con las que me toca intercambiar en esta oportunidad. Primero, dos definiciones que me parece que son centrales. La novedad más relevante de la democracia, más allá de haberlo echado a Macri, la novedad más relevante
en términos ya no tan coyunturales, sino de los últimos años, es la irrupción con mucha potencia del movimiento feminista y de la diversidad sexual. Claramente es el gran dato de la democracia, y a mí me parece que no hay política pública que pueda resistirse a no ser interpelada, modificada y discutida desde esa perspectiva. Me parece que hay una definición importante ahí, y hay una que en nuestro movimiento político es más histórica, que es la del pueblo organizado. No hay gobierno democrático y popular sin participación activa en las principales definiciones del pueblo organizado. Eso me parece que todo este debate está atravesado por esas dos definiciones que para mí son fundamentales. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidado? Yo quiero tomar como referencia la ley uruguaya. La ley uruguaya dice que los cuidados son acciones de las personas que las personas dependientes deben recibir para garantizar su derecho a la atención de las actividades y necesidades básicas de la vida por carecer de autonomía para realizarlas por sí mismas. A mí lo de carecer de autonomía me suena demasiado tajante, como que convertimos en dependientes absolutos a todos, pero lo cierto son que son grupos que tienen menos competencias para resolver por sí mismos un montón de actividades de la vida diaria y que necesitan algún tipo de apoyo, de acompañamiento. Los niños y niñas, los adultos mayores que tienen algún nivel de dependencia, las personas con discapacidad que necesitan algún tipo de apoyos, son los grupos destinatarios de los cuidados. Historia de cuidados desde esa perspectiva tenemos hace décadas, probablemente mucho más. Lo que ahora irrumpe de lo que yo señalaba al principio es focalizarnos también en los proveedores de cuidado, en los dadores de cuidado, en las y los cuidadores. Ese es el elemento novedoso, y como la feminización y la precarización atraviesan todas las formas del cuidado, es lógico que discutamos una política integral de cuidado, porque la perspectiva feminista es la que transversaliza este debate. Es la que nos obliga a los que cuidamos chicos, a los que cuidan adultos mayores, a los que cuidan personas con discapacidad, a sentarnos en la mesa, porque ha aparecido un punto que nos atraviesa todos los cuidados, y es la feminización, la precarización y el escaso reconocimiento del cuidado. Ahora, yo sé que estamos convocados al diálogo con organizaciones comunitarias, pero quiero decir algo más genérico primero. ¿Dónde se desenvuelven los cuidados? ¿Cuáles son los ámbitos en los niños y niñas? El primer ámbito de desarrollo de cuidados son las familias. Son las familias, es decir, la principal provisión de cuidado de niños y niñas se desarrolla en las familias, y también está requete contra feminizado el cuidado ese. Es decir, el 90% de las actividades de cuidado directos o indirectos, o el 70% las hacen las mujeres y no los varones. Entonces ahí hay una dimensión fundamental del cuidado que no son servicios de cuidado, que son los cuidados asociados a la crianza, donde también tenemos un sesgo machista, patriarcal, muy fuerte, que produce una enorme desigualdad. Otra dimensión son los dispositivos, las políticas, los programas o las instituciones que juegan un rol de cuidado complementario con el cuidado familiar. Y ahí hay dispositivos estatales, hay organizaciones, hay ámbitos comunitarios, ahí hay un diálogo entre las familias y otro tipo de dispositivos, programas, organización popular, donde se produce una complementariedad del cuidado. Los niños están muchas horas al cuidado de sus familias y están mucho tiempo al cuidado de jardines, de centros de desarrollo infantil, pero ojo, también de la educación inicial. No incluir el debate de los cuidados de educación inicial es enfocarnos en 200, 300 o 400.000 chicos y chicas que están en los centros de desarrollo infantil comunitarios, y no mirar el 1.851.000 pibes y pibas que de 45 días a 5 años van a la educación inicial. Es decir, cuidados en primera infancia es familia, familias, en plural, todo tipo de familias, es educación inicial, son jardines comunitarios, son organizaciones. Digo esto yo quiero, no es que le voy a sacar el cuerpo al problema de las organizaciones, pero para mirarlo en términos de mayor amplitud, digamos, no de mayor amplitud, no digo que esto sea mejor, digo que es la manera en que a mí me gusta llegar a la cuestión. En general, el debate viene muy formateado, no acá en este ámbito, pero en términos de cuidados remunerados y cuidados no remunerados. A mí me parece que eso es una manera de categorizar los cuidados, pero no sirve para pensar todos los cuidados. Yo prefiero pensarlos en cuidados familiares que están asociados a la crianza, cuidados complementarios a los cuidados familiares, trabajadoras del cuidado, porque francamente, y lo quiero decir con absoluta franqueza, me niego a conceptualizar a las mamás y los papás como trabajadores del cuidado. Para mí no son brindadores de servicios.
tienen tareas que el Estado debe apoyar. Debemos interpelar los roles patriarcales de que los varones miramos fútbol para todos mientras las compañeras lavan la ropa. Está claro que hay allí una tarea inmensa por delante. Pero de allí a homologar a la mamá o al papá que cuida, a la trabajadora del jardín o a la docente de la escuela, me parece que damos un salto que nos impide ver particularidades en cómo abordar las situaciones. Cuidados familiares. Niños. Nosotros tenemos que bregar por infancias libres de violencias. Tenemos un problema severo en los tratos que el mundo adulto le prodiga a los niños y niñas. Y allí tiene que haber un esfuerzo conjunto del Estado, de las organizaciones de la comunidad y las familias para remover esos factores que determinan un nivel de violencia inadecuado para los niños. Hay un esfuerzo que es de la familia, del Estado, pero también de las organizaciones de la comunidad. Interpelar a estos roles familiares estereotipados, donde papá mira fútbol para todos y solamente acompaña al niño cuando va al entrenamiento, al club de baile fútbol, y todas las demás tareas son tareas de la mamá. Si no vamos a un cambio cultural fuerte, no hay frazada, no hay frazada del cuidado que alcance. La frazada es siempre corta si no cuidamos los varones y las mujeres. Y eso es un tema que debe ser interpelado en las familias también. Creo que a futuro hay que pensar también algunas discusiones de la renta básica o del ingreso que contemplen en particular más fuertemente a las familias que necesitan apoyo de ingresos por parte del Estado para poder cuidar bien, y en particular familias monomarentales. Ahí me parece que tenemos un temón en los ingresos de las familias monomarentales, porque es imposible que una mamá al cuidado de niños sin un apoyo superior al de la UH pueda mínimamente desempeñarse en la vida educativa, laboral, social. Está fuertemente condicionada y no son pocas los hogares monomarentales. Salvo de los cuidados familiares, cuidados complementarios a lo de las familias. Tenemos que ampliar la oferta de espacios accesibles de cuidado y educación de niños. Siempre voy a decir cuidado y educación. La fractura de que hay espacios que cuidan y otros que educan es negarle el enfoque de derechos al cuidado. Ojo, el cuidado no es llamarle de otra manera a la guardería. Estamos hablando de enfoque de derechos, perspectiva de género, equidad, espacios de calidad, como decía Nati. Me parece que hay que pensarlo de una manera diferente a simplemente un lugar para cuidar. Entonces, oferta de calidad, y reconociendo que la experiencia comunitaria tiene muchos saberes y tiene sabores y tine colores que los espacios estatales de educación inicial muchas veces no tienen y que no dan cuenta de las necesidades de las comunidades. Yo no me da el tiempo para dar números, pero la cantidad de jardines comunitarios que están abiertos 8 horas por día no se puede cotejar con la educación inicial de 3 horas y media en lógica de cuidado complementario con las familias. Por otra parte, pensar la educación inicial en términos de cuidados. Los problemas de pobreza, de violencia en relación con la comunidad, de interpelación en los roles estereotipados, no es solamente un tema para mirar a los CDIs, es un tema para mirar toda la institucionalidad que cuida niños, niñas y adolescentes, pero en este caso hablo de niños pequeños. Y finalmente, en estos cuidados complementarios, el tema de la complementariedad entre el sistema educativo formal y los espacios comunitarios, que no son solamente organizaciones, lo quiero decir, aunque yo sé que dialogo aquí fundamentalmente con un interés en organizaciones, hay mucho espacio comunitario público. Es decir, yo entiendo que los jardines, los CEPI, los CDI municipales tienen una impronta comunitaria, tienen la relación con la comunidad bastante parecida en algunos casos a las organizaciones. Y hay mucho de eso también, y hay que poner en diálogo el sistema educativo con los espacios comunitarios. Para finalizar, trabajadores y trabajadoras del cuidado. En el caso de los centros de desarrollo infantil que están en el Plan Nacional de Primera Infancia, el 94.66% de los trabajadores son las trabajadoras. 94.66%. Claramente mal remuneradas, escasamente reconocidas socialmente, sin aportes a la seguridad social. Yo creo que si por algún lugar hay que invertir en los trabajadores del cuidado, es en los cuidados comunitarios y en los espacios de primera infancia, que, ojo, en algunos casos una buena cantidad son organizaciones, pero otra parte son de municipios y otro tipo de expresiones. En algunos casos también son un mix de lo público y lo no gubernamental. Hay mucho entramado de ese tipo. Para terminar, me parece muy buena la introducción, en el sentido de que
en muchas dimensiones de la relación del mundo adulto con las infancias, hay derechos en los dos extremos de la relación y puede haber intereses contrapuestos. Es decir, la perspectiva adultocéntrica mata la sensibilidad sobre los niños, pero hay intereses contrapuestos muchas veces entre los progenitores y los niños. Muchas veces hay intereses contrapuestos entre los docentes y los niños y niñas. Bueno, con las trabajadoras de cuidado también puede haber intereses contrapuestos. Entonces, yo creo que es bueno el camino que hemos emprendido de una mesa de articulación interministerial, y hay que ir a prácticas intersectoriales, porque si no tenemos todos los ángulos, es muy difícil que resolvamos adecuadamente los derechos de los que cuidan y de los que tienen derecho a ser cuidados. Por eso yo creo, y termino con esto, que es una muy buena novedad tener una mesa interministerial de cuidados en el Ejecutivo Nacional, y también de que en el Ministerio de Desarrollo Social, Caro, querida Lucía, y Erika, que no sé si está por acá, o lo que sea, que estemos produciendo una articulación intraministerial para tener una política desde el Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo a sus competencias, de cuidados con perspectiva de género, con perspectiva de derechos, con perspectiva de protección de las infancias. Gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Gabriel Lerner, interesante el aporte. Bien, ahí conseguimos la conexión de nuestra compañera Marta Perego, de la red Infancias Libres. Creo que va a salir con audio, nomás por los problemas que tenemos de la conectividad, así que le cedemos la palabra. Marta, ¿estás ahí? Bueno, a ver si ahí me escucho. Perfecto. Bueno, mira, justo yo quería empezar hablando de los problemas de conectividad y me parece que es un ejemplo muy claro lo que me pasó. Vamos a tratar de que se escuche bien. Lamento haberme perdido en parte de las intervenciones, pero bueno, algunos disparadores y cuestiones que desde la red venimos pensando. Primero, muy contentas de poder formar parte de este espacio. En principio, como un poco el contexto, ¿no? En el momento en el que estamos es ineludible ponernos a pensar un poquito, bueno, cómo estamos en esta pandemia con las infancias, y algo que nos parecía interesante traer era un sentido social que empieza a discutir al respecto de la falta de conectividad, ¿no? Como de golpe es necesario y fue urgente implementar la educación a distancia, y vemos cómo grandes sectores de la población se quedan al margen de eso. Y entonces, la otra vez lo resumíamos un poco en la idea de, bueno, que el wifi no nos tape las 3T, ¿no? Tierra, techo y trabajo. Un poco con esa idea de decir, bueno, sí, efectivamente nos damos cuenta que la conectividad imposibilita el derecho a la educación, pero también no tener una casa digna imposibilita ese derecho. Digo, no caigamos en la trampa de creer que, bueno, listo, le damos una compu y una conectividad más o menos, un poquito mejor que la mía, y con eso vamos a garantizar el derecho a la educación, ¿no? Porque se trata de mucho más que eso, y se trata de cosas que venimos planteando hace décadas los movimientos populares. Entonces, como para arrancar pensando un poco esto, ¿no? Como, bueno, ¿qué ambiente facilitador? ¿Qué docente va a estar a disposición de ese niño? ¿Qué entorno familiar tiene ese niño que comparte con tal vez 3 o 4 generaciones de su familia en la misma casa? ¿Tiene una habitación cómoda, una iluminación piola? ¿Comió bien ese día para poder tener verdaderamente el acceso a la tecnología, ¿no? Complejizar un poco más esa idea de que solo el aparato garantiza el acceso. Bueno, pensemos un poco más qué implica eso, y en esto nos gustaba pensarlo como en este sentido, ¿no? Después también, digo, el cuidado de las infancias, nosotras en particular nos nucleamos en una red de diferentes espacios de la primera infancia, pero también un poco pensarlo más integralmente, ¿no? La idea del cuidado de la infancia también está a cargo, y sobre todo en estos espacios de pandemia, en los merenderos, en los clubes, en la casa de la compañera referente de ese barrio. Entonces, como bueno, sí, hay un espacio de cuidado que es específico, pero también, digo, suceden esos fragmentos del cuidado, van sucediendo en diferentes lugares, ¿no? Sobre todo, digo, en los sectores populares. Eso como por un lado. Después también calculo, yo agarré un poquito de alguna de las intervenciones, pero se hablaba de la idea de, bueno, el cuidado de las infancias implica también el cuidado de las trabajadoras
que trabajan y cuidan y enseñan. Y cómo dignificamos eso, ¿no? Yo a veces he escuchado en muchos lugares, y hay también un sentido social en algunos sectores construido de la idea de que los movimientos populares somos un complemento, otros dicen somos un paliativo, lo cual me parece la más violenta de todos los términos, somos un parche, somos, etcétera, ¿no? Entonces, eso nosotros, por lo menos desde nuestra perspectiva, y creo que sobran los ejemplos, nos parece interesante empezar a pensar que no somos un paliativo ni un complemento, sino una práctica política y una experiencia diferente, pero que existe, y que merece ser dignificada. Por ejemplo, el Estado, los estados nacionales, provinciales, municipales, tienen en general, por el sistema republicano, más o menos, y si no cambia el ministro en el medio, 4 años de desarrollo para un plan de gobierno, ¿verdad? Más o menos, digamos, pero hay movimientos populares, hay movimientos sociales, hay organizaciones comunitarias que llegan 30, 35, 10, 15 años desarrollando la misma política. Entonces digo, bueno, eso tiene que valer algo, digo, esa experiencia hay que escucharla, hay que estar atentos a esa característica, ¿no? Y después, por último, como para también ejemplificar, bueno, por supuesto también tenemos estos debates de, bueno, estamos enmarcados, muchos de los programas que se dedican a fortalecer el cuidado de las infancias están enmarcados en el Ministerio de Desarrollo Social, y por qué no en el Ministerio de Educación. Y digo, esas tensiones tal vez no las tenemos del todo resueltas, y creo que es importante espacios como este para poder seguir dándole vueltas a eso, ¿no? Pero por lo pronto decimos sí, que tenemos que dignificar a esas trabajadoras, sin duda, y a veces también decimos, bueno, las compañeras la verdad que hacen la misma tarea que una maestra, ¿por qué no cobran lo mismo que una maestra? Y también queremos como aportar un poquito más, a veces hacemos más que una maestra, no por menospreciar, porque incluso yo soy docente en formación y banco mucho, y espero el día de mañana trabajar en una escuela pública, pero para ver las complejidades y las experiencias, bueno, ¿qué podemos aportar también de eso? Bueno, hacemos mucho más que una maestra. Una maestra tiene un equipo de orientación escolar a disposición, en la mayoría de los casos, no en todos. Una maestra tiene un diseño curricular al cual recurrir, que se encargan una serie de especialistas en conformarlo. Bueno, en los sectores populares, si bien podríamos recurrir a eso, ¿por qué no lo hacemos? En principio porque no está pensado para nosotros y nuestras lógicas, y en segundo lugar porque sentimos que hay cosas que podemos seguir aportándole, que podemos enriquecer mucho más eso, con nuestra práctica cotidiana. Entonces, algo que venimos pensando es, bueno, necesitamos dar una respuesta pedagógica, pensar una pedagogía que nos represente. Y en ese sentido, con las compañeras de la red de infancias, lo que venimos pensando es la idea de una, y lo digo para ampliarlo y para darlo a conocer, una idea de la pedagogía del presente. ¿Por qué pedagogía del presente? Justamente para volver a poner el eje y poner en el día de hoy y aquí ahora a las niñas como sujetos de derechos, ¿verdad? Porque si hay algo que conocemos los sectores populares es la estrategia de la zanahoria. Desde la madre de todas esas estrategias, que es el derrame, ¿no? La teoría del derrame, nosotros debemos estar abajo esperando que la copa se llene, y en algún momento algunas gotitas nos van a caer y nos van a lo sumo inundar. Bueno, con esa idea de decir, bueno, no, esto es urgente, esto es ahora, porque lo que no hagamos por las infancias hoy, no hay política resarcitoria en el futuro que pueda compensarlo. No hay manera de que si nosotros no garantizamos los derechos de esos niñas, podamos en el futuro resarcir eso. No lo vamos a poder resolver, lo tenemos que resolver hoy, es urgente. Y en ese sentido decimos, bueno, es una pedagogía del presente. Por supuesto que adherimos y acompañamos cantidad de tradiciones, como la educación popular, por ejemplo, los feminismos comunitarios, pero, por ejemplo, digo, nos nutrimos de todas esas cosas, pero no todos los transfeminismos tienen una visión comunitaria. No todas las visiones comunitarias tienen una visión intercultural, con lo que implica en nuestro barrio, digo, conocemos de la diversidad, de, por ejemplo, de nacionalidades. No podemos obedecer a el currículum clásico donde enseñamos la bandera argentina y las tradiciones argentinas, porque
nuestros compañeros tienen diversas nacionalidades, incluso algunas ni siquiera reconocidas a nivel Estado. Por lo tanto, debemos incorporar esas prácticas. Y también algo que nos interesa pensar es la idea de la inclusión, ¿no? Nosotros siempre desde saber muy bien lo que implica el lugar de la otredad. Los sectores populares sabemos lo que es ser el otro, ser lo que debe ser incluido. Y en eso, por la práctica propia y por lo que venimos desarrollando, nosotros creemos que esa mirada se tiene que complejizar en la idea de, bueno, la diversidad. Porque la inclusión es, bueno, hay algo normal a lo que queremos aspirar. Incluso esto, bueno, que quisiéramos, por ejemplo, aspirar a convertirnos en un jardín formal. Nosotros no aspiramos a eso, entendemos que tenemos nuestras propias características. Y por eso queremos poner la centralidad en esta idea de la pedagogía del presente, que en definitiva es algo en construcción, que es dinámico, que todo el tiempo va variando, así como las mismas dinámicas de los barrios, ¿no? En principio, espero que se haya escuchado más o menos, y queríamos hacer esos aportes por ahora. Se escuchó perfecto, Marta. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Y ahora me parece que quizás para poder empezar con un intercambio con los participantes, con trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo y con quienes están en la charla, les podría leer algunas preguntas que fui rescatando del chat, y que bueno, cualquiera de los panelistas pueden responder, o también, digo, surgieron también ahí algunas preguntas entre ustedes, digo, se abre un poco la situación para responder y para seguir dialogando. Una de las preguntas que me parece interesante es esta que dice: ¿cómo creen que se construye comunitariamente la dupla cuidado-educación de la infancia en pospandemia? Y que se puede relacionar también con otra pregunta que dice: ¿cómo creen que debe resolverse la dicotomía entre cuidadora y docente? Esa es una de las preguntas, por ejemplo. No sé si alguno de los panelistas, Claudia, ahí levantó la mano. Dale, si te parece, hacemos por ahí el orden de la rueda que hicimos al principio. Bueno. Pero yo creo que en un primer momento les comentaba las reflexiones que desde hace muchos tiempos venimos teniendo quienes nos dedicamos a lo que hoy comenté, Graciela Frigerio llama el oficio sin nombre, ¿no? El oficio de abarajar, de recibir en el mundo, de dar la bienvenida, celebrar la vida y nombrar. Porque eso te amarra al mundo, que se presenta con su belleza, pero también con su hostilidad. Y sin esos amarres, no podés transitarlo. Pero además, en el nombre está la promesa de que te podés desamarrar y transformar la trama en la que vivís. Todo eso es un oficio. Abrigar, cuidar, abarajar y construir sujetos. Es un oficio comunitario. Por supuesto que ese oficio está absolutamente ligado a lo educativo. Yo pienso en Simón Rodríguez, en Gesualdo, en José Martí, en Antón Macarenco, en tantos y tantas que fueron y vinieron entre los oficios del cuidado y los oficios pedagógicos. Pero en los oficios pedagógicos hay entre quien aprende y quien enseña, o entre dos sujetos que aprenden y enseñan, hay entre ellos un objeto a conocer. En este caso, en los oficios del cuidado no, nos estamos amarrando al mundo, nos estamos abrigando, nos están abarajando, nos están recibiendo y nos construyen como sujetos. Son, la verdad, que disquisiciones, porque en la vida de los barrios todo esto se transforma en una pedagogía de la ternura, una pedagogía de la presencia, en una presencia permanente de miradas que te reconocen, que te llaman por tu nombre, a la vida, a la aventura humana. Así que me parece que anda por ahí la relación y la diferencia entre los oficios del cuidado y los oficios educativos. Dicho esto, y aclarando que no estoy tan preocupada por la diferenciación, sí lo que digo, y alguien lo preguntaba también en el chat, que hay un gran lugar esperando a las organizaciones comunitarias, porque el espacio de lo público es un espacio que tiene ámbitos estatales y ámbitos no estatales o comunitarios, que deberíamos volver a nombrarlos por la positiva,
por lo que son. ¿Qué es esto de hablar de ONGs? No hay ONGs en nuestro pueblo. Hay organización comunitaria, comunidad organizada. O tenemos miedo de nuestras tradiciones, o tenemos miedo de decir peronismo. Seamos o no seamos peronistas. Es parte del ADN de este pueblo hablar de comunidades organizadas. Entonces no somos ni sociedad civil ni ONGs. Somos organizaciones comunitarias, movimientos sociales, movimientos populares que generan una trama que es una trama pública. Entonces ese lugar es un lugar central, tanto es así que en uno de los proyectos de ley, de los que hoy les comentaba, declara de interés público a las organizaciones y al trabajo comunitario. Ese es el rol que están llamadas a cumplir. Un rol del que fueron despojadas, quiero aclararlo, porque en nuestros pueblos originarios no se concebía la vida de otra manera. Gracias, Claudia. Bueno, yo debo decir que a mí también me gusta el concepto de comunidad organizada. No sé qué piensan los demás participantes, si quieren que sigamos con otra pregunta. Y Gabriel levantó la mano. Sí. A ver, a mí me parece muy interesante lo que acaba de plantear Claudia, pero quiero pensar en voz alta. En el campo de los centros de desarrollo infantil, jardines comunitarios, EPIs, etc., hay organizaciones populares, hay otras entidades que tienen forma de asociación civil y no necesariamente representan pueblo organizado. Hay pueblo organizado manifestado a partir de expresiones municipales. Es decir, a mí me parece que la forma jurídica y lo que expresan en términos sociales y políticos no se pueden homologar. Es decir, la circunstancia de que sea una organización que no sea pública, para mí, no necesariamente expresa pueblo organizado, y la circunstancia de que en algunos casos tenga intervención estatal no significa que no sea pueblo organizado. Me parece a mí que ahí hay cierta complejidad que yo lo veo en el campo de los actores que están incluidos en el Programa Nacional de Primera Infancia. Esto no va en contra de lo que dice Claudia, va desde lo que ella dice, cómo encuentro yo el mapa, digamos. ¿Cómo encuentro yo el mapa? Yo particularmente entiendo que hay una tendencia fuerte a la escolarización en nuestra sociedad. Y ahora hay una suerte de escolarización acrítica. ¿Por qué? Porque parece, como decía la compañera que dijo que esto es un parche, si esto es un parche y lo bueno es aquello, todos queremos ir para ahí. Pero cuando miramos la educación inicial, hay un montón de cosas que tampoco nos gustan. Y cuando volvemos a mirar la participación comunitaria, vemos ahí valores, virtudes, prácticas que nos parecerían muy buenos que la tuviera la educación inicial. Entonces, me parece que a mí me da la impresión que hay que poner en diálogo. ¿Y cómo ponerlo en diálogo? En primer lugar, hay algo que está más cercano a nosotros. Esto lo digo desde este lugar, de la Secretaría de Niñez. Está más cercana a la posibilidad, va a haber más ampliación del Plan Nacional de Primera Infancia y va a haber ampliación de la educación inicial. Por lo pronto, estamos en mejores condiciones de planificar de manera concertada, territorio por territorio. Es decir, complementariedad en términos de salas de niños más pequeños, salas de 1, 2, 3 años. Si la educación obligatoria es 4 o 5 años, lo lógico sería que eso sea escuela. Eso es una definición de nuestro Congreso de la Nación. Ahora, no tiene por qué ser escolarizada toda participación de un niño en un espacio de educación y cuidado desde los 45 días hasta los 3 años. Ahí podemos encontrar complementariedades. Algo que es más complejo, pero de lo que no habría que desistir para mí, es encontrar acuerdos políticos y técnicos respecto de estándares mínimos de educación y cuidado que deben compartir tanto los espacios comunitarios como la educación inicial. Es decir, puestos con estándares mínimos de cuidado y educación en la educación inicial y en los espacios comunitarios o municipales, etc., resolveríamos el tema y saldríamos a la discusión de que lo educativo, con la bandera y el escudo en la puerta, es de calidad, y lo que no lo tiene no es de calidad. Porque yo veo una tendencia que no me gusta a la escolarización como el modelo, y yo particularmente creo que la escolarización acrítica de niños de 2 años, de 3 años, yo francamente no la veo, y tampoco veo este tema de la expropiación de los saberes, riquezas, conocimientos que tiene la entidad comunitaria.
vamos a hablar claro, durante la pandemia, nosotros transferimos recursos a todos los centros de desarrollo infantil comunitarios porque sabíamos que estaban abiertos y porque había apoyo alimentario a las familias y porque era un lugar de consultas y de acompañamiento. Está claro que no sucedía lo mismo con los jardines de educación inicial. Es decir, tienen otra lógica. Entonces, me parece a mí que hay que encontrar la vuelta. Yo creo que en la planificación de la oferta hay una posibilidad más inmediata. Y creo que a una discusión de estándares mínimos de educación y de cuidado, tanto en la educación inicial como en los espacios comunitarios, para que entonces uno pueda decir, no, acá tenemos la misma calidad que acá, pero determinemos cuál es la calidad que se requiere. Porque efectivamente, y veamos de poner los recursos en el mundo no educativo formal para acceder a esos niveles de calidad. A mí me parece que por allí podemos encontrar alguna respuesta. Si no, me parece a mí que la escolarización termina tiñendo todo el proceso. Me parece que es la tendencia. Y no creo que sea una tendencia buena, porque me parece que también es medio acrítica, es en esta lectura de que esto es bueno y aquello es malo, y esto es bueno y aquello es parche, como decía la compañera antes. Bueno, yo sería como la mala, porque soy la del Ministerio de Educación. Pero no, digo, me parece que tiene todo que ver con cosas que venimos charlando entre todos. Sí creo que hay como algunos matices. Por un lado, estamos de acuerdo, o sea, la idea no es la escolarización, o en este caso la institucionalización, ¿no? Porque también me parece que es necesario un debate sobre, bueno, estamos pidiendo que los niños y las niñas vayan a instituciones, dígase EPI, escuela, digamos, tendemos hacia un proceso de institucionalización desde la pequeña infancia, desde los 45 días en adelante. Ese es un debate que me parece que nos tenemos que dar. Y lo otro que creo que es central y que nos puede ayudar a destrabar un poco esta pseudo tensión en el abordaje de la primera infancia, es que a mí me parece que viene más por pensar que para los pibes pobres, y no tiene que ver con la diferenciación con la escuela, que para los pibes pobres hay una serie de lugares y para los otros pibes hay jardines. Entonces, abramos un EPI en Recoleta, no sé qué pensás, Gabriel, vas a estar chocho. Pero empecemos a pensar que todo eso que planteamos del desarrollo infantil, porque cuando hablamos de desarrollo infantil, a mí me da la sensación de que pensamos que hay unos pibes que son lentitos y otros que son rapiditos. Entonces, y que pueden aprender todo de distinta manera. Entonces yo creo que la discusión no tiene que estar entre nosotros, que tenemos un mismo enfoque sobre el cuidado de la infancia, ¿no? Y sobre los pibes y las pibas como sujeto de derecho, y en esta lógica abordamos todas las propuestas, desde lo comunitario, incluso desde un montón de escuelas, no todas son lo que quisiéramos, estamos de acuerdo, pero sí creo que ahí podemos empezar a ampliar una discusión nueva, que es por qué las políticas, como dijo Marta, los parches son para estos barrios y no son para otros. ¿Podemos pensar en estas políticas para todos los pibes y las pibas? ¿Podemos pensar en una complementariedad entre escuelas y centros de desarrollo infantil? Yo creo que ese es el camino, digamos. Realmente la escuela infantil no da abasto porque funciona 3 horas por día y eso no le resuelve la cuestión del cuidado a nadie sobre la faz de la tierra. O sea, vas, dejás a tu pibe y cuando lo tenés que ir a buscar, ni volviste a tu casa. Entonces, realmente creo que necesitamos una discusión como muy profunda sobre la primera infancia. Dicho esto, creo que además sobre las infancias y las adolescencias ya laburamos así, la escuela, las organizaciones comunitarias. Parecería que no hay tanta discusión entre los roles de unos y los de otros. Entonces, por ahí ese sea el horizonte para abordar también la discusión de 0 a 3 años, que parecería que es la más candente, porque en la realidad los espacios comunitarios se articulan con la escuela, digo, hay un abordaje integral. En lo otro hay más tensiones, por supuesto, porque cuando el Estado se corre, ¿no? Y se corre en la apertura de jardines. De hecho, la ley de educación no habla de la obligatoriedad del Estado en la cobertura de 0, ¿no? Empieza en 4. Entonces ahí hay un campo de vacancia de la cual, bueno, el Estado también es responsable, ¿no? Más allá de quién aborde la cuestión. Quería también un poco ahí, bastante en línea con lo dicho, me parece en principio que siempre hay
tendencia como a lo binario, ¿no? Es una cosa o la otra. Me parece que esa es una trampa intelectual en la que una cosa o puede ser la otra, no pueden ser las dos, no puede ser una tercera estudiante, docente en formación. Mi trayectoria educativa en un instituto de formación docente no hubiese sido la misma que es si yo no tuviese mi pertenencia de clase y mi pertenencia a un sector popular, conocimiento de la misma. Parece que es una cuestión de intereses, que no es una dicotomía, sino que es una cuestión de, bueno, estas docentes creen que hay que romper con el adultocentrismo, estas docentes, bueno, entonces estamos en la misma línea, digamos, que es una cuestión de intereses, que es una cuestión de hegemonías también, y que creo que hay una cuestión cultural que es central para que todo esto suceda, que es poder legitimar esas otras experiencias. Que la sociedad diga, bueno, yo aspiro, yo también quiero que vaya a un CDI, a un EPI, porque me gusta el tipo de educación que dan ahí, porque me gusta esa perspectiva, ¿no? Me parece que no existe una dicotomía, que existe una posibilidad de que eso sea complementario, pero siempre y cuando podamos como ampliar un poco los horizontes de lo que históricamente ha sucedido. ¿Qué es esto? Bueno, hay educación de primera, y creo que también un poco se da en relación a la educación privada y la educación pública, ¿no? Me parece que en un punto esa sensación de dicotomía es una trampa. Bueno, muchas gracias, Marta. Bueno, no sé si hay algún aporte más para hacer de quienes participaron, de Natalia, Claudia, Gabriel o Marta. Si me permitís. Dale, Gabriel, dale. No, es una frase nomás. A mí me parece, esto que voy a decir, parece un programa para el año 2035. Pero la Ley de Protección Integral dice que todas las políticas públicas destinadas a niños, niñas y adolescentes tienen que ser generadas con participación de la comunidad. Me parece que la pospandemia por ahí habilita a discutir la relación entre la comunidad y la educación pública. Es decir, ¿por qué en torno a las escuelas en los barrios no hay participación comunitaria? Digo esto en esta lógica de entrar en diálogo. Es decir, me parece a mí que recuperar el concepto o rejerarquizar el concepto o relanzar o darle una nueva vitalidad al concepto de comunidad educativa, comunidad organizada, también significa que pueda haber más porosidad entre la escuela pública y la escuela de barrio con las organizaciones. Yo creo que ahí también podríamos tender más puentes y poder pensar algo como no dicotómico, que nos incomoda tanto, pero que objetivamente en la vida nuestra nos aparece permanentemente así y nos es muy difícil de resolver. Yo creo que ahí hay un cauce posible, deseable. No sé si es posible, sí deseable. Eso, Claudia, nada más te dejo. No, perdón, igual por suerte yo iba a hacer otro aporte que tiene que ver con que la organización comunitaria es un enfoque, es una manera de entender y comprender la organización social e institucional de este país. Es un enfoque contracultural, contramercantil, contra la sociedad de consumo, que interpela al capitalismo, ni que hablar al capitalismo extractivo y voraz que nos está, que dominaba la escena prepandemia y que trata de seguir subsistiendo en la pandemia y posteriormente. Así que como es un enfoque, hay que disputar el campo, hay que disputar en favor del enfoque comunitario, un enfoque que no solo toma los temas del cuidado son muy centrales en este enfoque, porque es un enfoque de un mundo a escala humana y con rostro humano, sino que también realiza tareas absolutamente contrahegemónicas, contraculturales, referidas a la cultura, al juego, al ocio, al buen vivir, que también va a necesitar organizaciones comunitarias fortalecidas por el Estado. Por eso vamos por un instituto que las cuide. Vamos a cuidar a los que cuidan, dicen algunas de nuestras consignas. Y vamos por la ternura, como bandera, como consigna y como formato de relación. O sea, el cuidado es un cuidado que trae a la ternura y al amor como categorías políticas, no románticas. Eso también es contracultural. Así que lo quería aclarar porque
las organizaciones comunitarias, quiero comentarlo, las tenemos que fortalecer no solo por las tareas del cuidado, sino por muchas otras tareas contraculturales y necesarias que realizan. Bueno, muchas gracias Claudia, gracias Gabriel, gracias Natalia, gracias Marta por darse el tiempo, por aportarnos en este debate, nos trajeron muchas cosas nuevas, y bueno, deseo que nos volvamos a encontrar para poder seguir discutiendo las infancias, el trabajo de cuidado, y bueno, le cedo la palabra a mi compañera, la directora Carolina Brandaris. Bueno, reitero los agradecimientos a Claudia, a Gabriel, a Nati, a Marta, al equipo de infancia, a Florencia, a Mercedes, que propiciaron un debate tan piola, tan rico, tan profundo, picante también, ¿por qué no? Respecto de cuál es el cuidado, cuáles son, qué consensos podemos construir respecto del cuidado de las infancias. También a los amigos y amigas que vemos, ahí lo veo a Pablo Guevara, muchísimas gracias Pablo por estar acá presente con nosotras. Bueno, me parece que, se fueron punteando distintos actores, como las familias, como las organizaciones, como la vasta red de organizaciones comunitarias que existe en nuestro país, como la escuela, como el Estado, bueno, todas que tienen prácticas cotidianas respecto del cuidado de las infancias, ¿no? Y a su vez, distintos ámbitos como el ejecutivo, como el ámbito legislativo, como las propias organizaciones, que de algún modo tenemos cierta competencia sobre las infancias. Y me parece que esta pregunta que planteaba Nati en un comienzo y que recuperaba luego Gabriel respecto de cuál puede ser el ámbito donde nosotros conversemos y lleguemos a consensos sobre aquellas buenas prácticas o un cuidado de calidad o un ámbito de educación y de cuidado de calidad, me parece que es fundamental, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las buenas prácticas que revalidemos, que legitimemos, que el Estado legitime, que el Estado en su rol de autoridad máxima de la nación pueda legitimar? A la vez, ojalá que el conjunto de estos actores que fuimos nombrando con la misma permeabilidad que lo planteaba Nati respecto de, bueno, podemos criticar las propias prácticas que tenemos como organizaciones, ojalá la escuela y los distintos actores que tienen competencias sobre el cuidado de las infancias, pudiésemos tener una actitud permeable, autocrítica, reflexiva, como también lo planteaba Claudia, respecto de las buenas prácticas que tienen que permear ese cuidado de las infancias. También lo mencionaba Marta respecto del enfoque, de la pedagogía, ¿no? Me parece que hacemos mención a lo mismo, a la pedagogía, al enfoque, a las buenas prácticas que tenemos que legitimar y que tenemos que validar en torno al cuidado de las infancias. Y también me parece que es importante esto que transmitían respecto de cómo las infancias también puede ser el lugar del consenso, donde argentinas y argentinos podamos detenernos a mirar y a pensar en que el mejor presente posible va a ser un futuro mejor para nuestro país, ¿no? Pensaba, ayer se dieron a conocer los datos del INDEC, donde dice que las situaciones de pobreza de la infancia están arriba del 56%, lo cual ojalá comprometiese al oficialismo, a la oposición, en una campaña que pudiese comprometernos centralmente a pensar que los únicos privilegiados son los niños, ¿no? Son las niñas, son las infancias, y sin doble vara, como insistía Natalia, sin doble vara, sin doble estándar, sin doble ciudadanía, sin doble humanidad, ¿no? Y también me parece que es importante esto que traía Marta respecto de, de que las condiciones de vida de esas infancias, ¿no? Que transcurren esas infancias, en dónde viven, si viven en una habitación, en condiciones de hacinamiento, dónde hacen la tarea, si tienen una biblioteca, si tienen una mesa para poder hacer la tarea. Recuerdo una frase de Néstor Kirchner que decía, la mejor política educativa es una muy buena política económica distributiva, ¿no? Y si bien sabemos perfectamente a qué punta esa reflexión respecto de que todos esos pibes y pibas tienen que tener acceso, por ejemplo, en este contexto a la conectividad, para tener acceso a la información, también es cierto que el acto educativo no puede reducirse únicamente a eso, y entonces vuelvo a las palabras de Marta respecto, que lo dijo con tanto punchi, que es esto de que el Wi-Fi no nos tape las 3T, ¿no? Que me parece que
que está buenísimo en el sentido de que si bien nosotros vamos a pelear para que todos los pibes y las pibas tengan conectividad y tecnología para poder acceder en este contexto de educación remota al acto educativo, también es cierto que las organizaciones vienen dando ejemplo de que no se quedan únicamente con esas respuestas y vienen inventando respuestas a partir de los problemas cotidianos que se nos presentan, teniendo como horizonte esas 3T, ¿no? Tierra, techo y trabajo, o aquellos horizontes que también describía también Claudia respecto de cómo, digamos, la pedagogía del abrazo, de la ternura, del abrigo, terminan siendo cobijo para esas niñeces que bueno, que sabemos muy bien, para que sean un futuro mejor tienen que ser un presente, ¿no? Tienen que ser un presente abrigado, alojado, con ternura, con amor como, con el sentido político que entendemos a la práctica del cuidado y de la educación respecto del amor. Por supuesto hay un montón de cosas para repensar, para reflexionar, y me parece que está buenísima esa perspectiva que todo el tiempo nos haga reflexionar, autocriticarnos, repensarnos, pensarnos desde el pensamiento crítico de cuáles son esas buenas prácticas que tenemos que revalidar, que el Estado tiene que legitimar, ya sea en la escuela, ya sea en la familia, ya sea en los espacios comunitarios, ya sea en las organizaciones, y que bueno, y que ese sedimento constante de ese presente pueda destinarnos también un futuro mejor, a sabiendas de que estamos construyendo ese horizonte. Les agradezco mucho a los compañeros y compañeras que se hicieron presentes a este debate. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por formar parte de estas preguntas que nos hacemos, que muchas veces más que certezas son nuevas preguntas para nuevos pasos que queremos caminar hacia adelante. Y bueno, nos volvemos a encontrar en un próximo encuentro. Todavía no tenemos fecha y todavía no tenemos el eje temático del próximo encuentro, pero prontamente les vamos a hacer llegar cuál va a ser el próximo encuentro para que puedan participar tan masivamente como lo hicieron hoy. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.